El propósito de hoy es el de hacer un pronunciamiento de nuestra fuerza parlamentaria y de hecho del partido en relación a los acontecimientos que están en un dudoso desarrollo, porque priva más en la opinión pública la presunción de una mesa de diálogo que no se ha concretado y cuyos resultados están muy lejos de las expectativas que se ha formado el pueblo venezolano. Una mesa de diálogo que no está institucionalizada o lo suficientemente institucionalizada como son las características universales de las mesas de diálogos inscritas en sendos procesos de paz, y que además el gobierno que está sentado en esta presunta mesa aún no ha desactivado algunas de las bombas, que ellas es no cesa la represión y la persecución de la disidencia y de la oposición democrática venezolana. Los alimentos y los fármacos no llegan a buena parte de la población. El presupuesto 2017 no llega a la Asamblea Nacional, incurriendo el gobierno en un delito de autopresupuestación. Y además ha sido diferida la iniciativa que está en manos del Parlamento venezolano, como es la de discutir y decidir sobre la responsabilidad política de Nicolás Maduro en todo este descalabro, en toda esta calamidad, en todo este desastre. Por ello, los parlamentarios de 20 Venezuela, la semana pasada, votamos negativamente este diferimiento, y lo más adecuado, lo más conveniente, lo aconsejable es inmediatamente retomarlo, y apenas se sepan las informaciones de los supuestos acuerdos que puedan llegar a esta mesa de diálogo, debe convocarse inmediatamente, y es nuestra propuesta, a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para discutir y decidir sobre la responsabilidad política de Nicolás Maduro, quien no es funcionario público a los efectos de la bancada oficialista, como tuvieron el tupé y la exageración de decirlo la semana pasada, desconociendo el artículo 222 de la Constitución de la República. Seguidamente el diputado Omar González va a leer nuestro comunicado, y inmediatamente nuestra siempre diputada María Corina Machado va a emitir algunos pronunciamientos, algunos criterios en relación a la materia. Buenos días, señores representantes de los medios de comunicación social. Gracias al diputado Luis Barragán. Efectivamente, en la víspera de otro capítulo de la llamada mesa de diálogo, 20 Venezuela, el Partido de la Libertad considera conveniente hacer conocer a la opinión pública, a los ciudadanos civiles, a los ciudadanos militares, a la Iglesia, al Vaticano, a los gobiernos y a la comunidad internacional cuáles son sus puntos de vista sobre este polémico evento. Venezuela no aguanta más bajo el férreo control de un régimen podrido por la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico y la violación sistemática contra los derechos humanos. El pueblo no aguanta más la miseria, la destrucción, el hambre y el abuso. No más, ya no más. Nuestro país demanda una salida inmediata. En el 2016. 2016 es el año cuando las fuerzas democráticas se comprometieron que sería ese cambio. Es un compromiso
de la Alianza Democrática. Y hoy aún quedan 51 días para que concluya este lapso. Es decir, estamos a tiempo. El diálogo iniciado en República Dominicana y continuado en Caracas, a los ciudadanos que valientemente habíamos tomado las calles exigiendo libertad. Hasta hace pocos días, el régimen se desmoronaba por la firme y democrática presión de la calle, la ofensiva institucional del Parlamento y la inequívoca acción de la comunidad internacional. El lamentable capítulo del llamado diálogo en el Museo Alejandro Otero de la Rinconada sirvió para desmontar el juicio político a Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional y la marcha que se había planteado hacia el Palacio de Miraflores. Apenas logrado esto, el régimen de Nicolás Maduro se burló de todos. La represión se ha incrementado y los jóvenes, especialmente los estudiantes, son sus víctimas preferidas. El ciudadano se encuentra hoy desamparado. Así lo entiende 20 Venezuela y así lo entiende la inmensa mayoría de los venezolanos. Se encuentra desamparado en medio de una brutal crisis económica y social que nos agobia. El hambre o las enfermedades no entiende de plazos ni de acuerdos entre políticos a espaldas del país. Venezolanos, de nosotros depende ponerle punto final a este engaño y reencauzar la fuerza y la lucha por el camino correcto y en todos sus niveles. Tenemos la fuerza y es el momento. El país solo aceptará como resultado de estos días de diálogo y de suspensión de la agenda previa que el próximo viernes 11 de noviembre se anuncie la fecha del referendo revocatorio este año 2016. De lo contrario, habrá llegado la hora de retomar la presión ciudadana para la inmediata destitución de Nicolás Maduro. Llamamos a unir fuerzas, a organizarnos y a retomar la lucha en todos los niveles que hemos planteado y que jamás, pero jamás, debió detenerse. En este sentido proponemos lo siguiente. Primero, que la Asamblea Nacional reactive de inmediato el juicio político a Nicolás Maduro para proceder a su destitución. Segundo, insistamos en que la presión internacional no cese y que la Organización de Estados Americanos aplique la Carta Democrática a Venezuela ante la ruptura del orden constitucional. Y tercero, los ciudadanos con más bríos y determinación retomemos la protesta cívica, desafiante y permanente en la calle. No permitamos un engaño más. No tenemos más tiempo que perder. Sabemos que el dilema no es entre la violencia o el diálogo, como han querido hacernos ver. Sabemos que tenemos que escoger es entre la libertad o la esclavitud. En 20 Venezuela escogemos la libertad. Muchas gracias. Nuestros diputados acaban de expresar la posición que el partido 20 Venezuela, nuestros miembros, hoy le transmitimos a todos los venezolanos. Este fin de semana en el estado Vargas se murió una bebé de 13 meses por desnutrición. Ella tiene 3 hermanitos, todos menores de 5 años, que están exactamente en la misma situación. Un cuadro de desnutrición extremo. Aquí no hay más tiempo, no hay más tiempo. El hambre no da más tiempo. Pero lo que sí hay es ganas, lo que sí hay es fuerzas
y hay tiempo para de hablar con la verdad al país. ¿Qué ha pasado del 30 de octubre hasta hoy? ¿Dónde íbamos? El mundo entero tenía sus ojos puestos. Ha habido un baño de refrigerante en estos últimos 10 días. Ya al referendo revocatorio este año, porque quedan 51 días. Es retomar la ruta de la libertad. Nosotros como ciudadanos reclamamos al Parlamento de inmediato avanzar con el juicio político, y estamos claros que eso solo tendrá resultado en los plazos que exige el país cuando cada uno de nosotros, todos los venezolanos, entendamos que depende de nosotros. Y eso es con presión ciudadana. No es verdad que la única opción es diálogo sangre, violencia o sumisión. No es verdad. La Constitución tiene el mecanismo y es el referendo revocatorio, que no es ni lo uno ni lo otro, es nuestro derecho al cual no renunciamos. Por eso hoy hacemos un llamado a los venezolanos y le hablamos a nuestra gente. Tenemos la fuerza, ese es el planteamiento que hoy formulamos a todos los venezolanos y pedimos a todos unidos en una gran unidad que incorpore, que alcemos nuestra voz, salgamos a la calle sin miedo, convencidos de que lo podemos lograr, de que lo vamos a lograr. Viva Venezuela y a trabajar. Ahora ha llegado. ¿Qué opina de la propuesta de adelanto de elecciones? Ayer Capriles decía que era una propuesta del gobierno, no de la oposición, de adelanto de elecciones generales el año entrante. Primer punto, ¿en qué parte de la Constitución está eso, Daniela? En la Constitución venezolana está el referendo revocatorio, proceso para el cual hemos cubierto todos los requisitos. El planteamiento, por lo tanto, es, en la Constitución venezolana no existe ese mecanismo. Y el segundo punto es, ¿adelanto para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué están planteándonos? Algunas personas han hablado, la gente, tú que recorres el país, todos tus colegas, todos nosotros, ¿de verdad creemos que nos podemos parar frente a una mamá que como esto se les están muriendo los hijos, la desnutrición, y decirle, no, que los acuerdos políticos parten de que hay que esperar un año más? ¿De verdad? ¿Qué hemos logrado? Utilizan a los presos como rehenes, como fichas de cambio, sueltan 5 y meten 10 presos. La situación de Rodney Montilla, que yo quiero que el diputado Winston Flores, que es doctor, que es médico, les exponga lo que él está viviendo en esta hora. Y están torturándolo y utilizándolo como una fuerza o como una amenaza para el chantaje contra nuestros compañeros de Voluntad Popular. ¿Qué es eso? La vida de un diputado preso político que está corriendo riesgo en esta hora y lo están usando de chantaje a las posiciones de Leopoldo López o de Antonio Ledesma, que dignamente han dicho ambos que por encima de su libertad, que por encima de su comodidad está la libertad de Venezuela, el referendo este año y el derecho a salir a la calle a proteger un acuerdo de espalda al país. Parece que fue emitida una medida de embargo preventivo contra Exmarmat. Quería saber cómo sería posible ahora un referéndum este año ante esta medida. Me estoy enterando que... ¿Sería alguna solución? ¿Garantizaría algo? Yo le pregunto, nos hemos leído la Constitución. ¿Qué dice la Constitución con relación a los rectores del Consejo Nacional Electoral? Son cuotas para repartirse, uno tuyo y uno mío. ¿Quién elige a los diputados, a los rectores y a los magistrados? Es la Asamblea Nacional. Por favor, que la Asamblea Nacional haga su trabajo ya y que proceda a elegir de inmediato. No son 2, Carlos, son los 5 rectores. Yo voy a recordar lo que nuestra fracción de 20 Venezuela planteó en enero de este año. En enero, en el Parlamento. Como que es un dron. 3 rectores del Consejo Nacional Electoral que fueron designados aludiendo a una supuesta omisión legislativa. Ya no existe una supuesta omisión legislativa. Eso incluye a Tibisay Lucena y sí también al rector Rendón.
Esos 3 rectores hay que proceder a designarlos como Dios mande, como establece la Constitución que estamos esperando. Y desde luego los otros 2 que se le vence ya el periodo. Entonces me perdonan, esto no es un tema para la discusión del diálogo. O sea, ¿el diálogo va a negociar la Constitución? Te pregunto. ¿El diálogo? ¿Van a negociar la Constitución? No, señores, la Constitución no se negocia de espalda al país. El referéndum revocatorio no se negocia de espalda al país. La justicia no se negocia de espalda al país. Con todo respeto a quienes dicen que el logro del diálogo es haber logrado la liberación de unos venezolanos que nunca han debido estar presos. No, aquí no es para manejarlos como rehenes. Lo único que nosotros exigimos con la transición a la democracia es que exista justicia, porque si aquí en Venezuela conquistamos la libertad y hay justicia, que lo vamos a lograr, todos estos venezolanos serían liberados de inmediato, como cesaría la persecución contra ustedes en los medios de comunicación. Cómo no mencionar aquí a Braulio Jatar, secuestrado, periodista, colega de ustedes, en condiciones inhumanas. Su familia ni sabe dónde está. Silvia por fin pudo verlo después de, no sé, más de casi 30 días. Entonces, que aceptamos los venezolanos. El día de mañana, es la fecha del revocatorio este año. Y nunca ha debido diferirse el juicio. ¿Alguna otra pregunta? María Corina, el gobierno ha dicho que el tema principal en esta mesa de diálogo tiene que ser la economía porque las elecciones están estipuladas en la Constitución. Y algunos dirigentes de la oposición han dicho que sí, que efectivamente lo principal tiene que ser hablar de la economía en función de solucionar la crisis económica para resolver los problemas de la gente, más allá de las aspiraciones políticas o de las necesidades políticas. ¿Eso es así? Miren, los venezolanos, y te voy a decir en particular, Amanda, las mujeres, porque a esta altura ni un engaño más, o sea, aquí no confunden a más nadie. Nosotros sabemos que el drama que vivimos a nivel del ingreso familiar, del manejo de la vida cotidiana, sobrenaturales, es consecuencia de un modelo de sumisión. Esta gente con su ático y político que hoy ejerce el Estado del Vaticano, 2 cosas muy distintas. Pero el drama económico deriva de este modelo político que intencionalmente quiso convertirnos en un país de mendigos y acabó con todo lo que producía, con las expropiaciones, con la persecución, con los controles sobre la economía y obviamente con la corrupción más espantosa y la forma como se ha infiltrado el crimen organizado y el narcotráfico. Y vale mencionar que está en pleno juicio en este momento en Nueva York el de los narcosobrinos y la familia presidencial. ¿Pero qué se debe entonces que algunos sectores de la oposición apoyen este proyecto de gobierno? Lo que es inadmisible, es que el objetivo entonces de estas conversaciones sea, no vamos a resolver el problema político, que es la causa, es lo que puede resolver a fondo la realidad de que Venezuela pueda empezar a producir, a generar bienestar, que lo que usted come sea producto de su trabajo y que lo que se diga, no, la solución va a ser que entonces vamos a abrir un canal para que lleguen de manera humanitaria, que obviamente se necesita, a algunos bienes para paliar la situación, pero no resolverla, ¿me explico? Pero no resolverla. Eso es inadmisible. Obviamente que exigimos que se permita la llegada de las medicinas y los alimentos que vienen como asistencia humanitaria de inmediato, pero esa no es la solución de los problemas. Entonces, ¿qué nos están planteando, Amanda? Zimbabue. El caso de Zimbabue, cuando Mugabe, en una situación crítica, que estaban igual que este régimen hace 2 semanas, frente a la inminencia que se desmoronaba el régimen y se producía la salida, llamó a un gobierno de cohabitación. Y entonces le dijo a la oposición, vamos a que ustedes asuman los costos de las reformas económicas con un elevado, pero altísimo impacto en la vida de los ciudadanos de Zimbabue. Y una vez que medio acomodaron la economía, ¿sabes lo que hizo Zimbabue? Metió preso. Mugabe metió presos a aquellos líderes de la oposición, opositores que habían cohabitado. Entonces, señoras, aquí no se trata de darle oxígeno y parapetear la economía. Aquí se trata de resolver un problema existencial, que es una Venezuela realmente libre y productiva. Y hoy tenemos la fuerza para lograrlo. ¿Por qué el régimen ha actuado así estas 2 semanas? Porque se dio cuenta que era en serio.
que era en serio, los ciudadanos en la calle, la Asamblea de la Ofensiva y la comunidad internacional, debemos decir, con la Organización de Estados Americanos en una posición muy firme. Que nadie puede creer ni confiar en un proceso de acuerdo, de negociación, en el cual los mediadores sean el señor Rodríguez Zapatero y el señor Samper, que públicamente han dicho que no importa si hay o no hay referendo, pero no está el señor Luis Almagro. Esto es absolutamente inadmisible. Por eso yo creo que esta es la hora de los ciudadanos, es la hora de actuar y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. María Corina, El caso de Robin, este enfriamiento o esta negociación que no da alguna solución clave. ¿Cuál es tu mensaje a la gente normal, la gente que está apelando, la gente que está pero sufriendo ahorita? yo te voy a decir algo, los propios participantes en estas mesas dieron lapso hasta el día de mañana. Ese lapso no lo pudimos nosotros. La fecha del 11 de noviembre no la planteamos nosotros, quienes no estamos allí. La han puesto 3 partidos que están participando allí. Y el país así lo entendió. Pidieron hasta el día 11 de noviembre, mañana. Si este resultado no es el que espera Venezuela, pues el llamado es, señores, la desobediencia cívica, la rebeldía ciudadana, la ruta que estábamos avanzando con firmeza y con claridad hasta el 30 de octubre. Retomarla de una vez, a sacar los bríos del congelador, porque llegó la hora. Yo no quisiera que se fueran sin darles algunos detalles sobre la situación del diputado Rosmin Mantilla, y le quiero pedir al diputado Winston Flores, que como ustedes saben, médico, pues nos informe al respecto. Bueno, como todos ustedes bien saben, el diputado Rosmin Montilla, quien se encuentra en el helicoide, la semana pasada, por una orden de un juez, se le dio un traslado a una clínica para que fuera visto, se le hicieran los exámenes médicos y fue diagnosticado con un cálculo biliar, o sea, un cálculo en la vesícula, que tenía que ser operado de emergencia, ya que habían signos clínicos de deterioro, como aumento de los electrolitos, de la bilirrubina, y asimismo detectaron los cirujanos que ese cálculo podía seguir bajando y producir una ruptura de la vesícula que diera con una peritonitis. La peritonitis tiene por resultado, como lo saben todos los venezolanos de manera muy sencilla, siempre lo ven con el tema de la apendicitis. La peritonitis tiene un resultado único, el fallecimiento del paciente si no se hace la operación a tiempo. Como este régimen ha iniciado un nuevo método de tortura y de chantaje, yo lo llamo ahorita la tortura médica judicial, porque no es posible que teniendo una orden de un juez, y yo le digo, señor juez, usted está pintado en la pared, porque para meter preso a los venezolanos sus órdenes sí son aceptadas, pero cuando hay que liberarlos o llevarlos a una clínica, las órdenes de los jueces son pintadas, son como si ustedes no existieran. A ver si se ponen los pantalones los jueces en este país y definitivamente terminan de hacer cumplir las cosas buenas, porque las malas de verdad que cómo las cumplen de rápido. Y hacemos un llamado de emergencia. Esto es un llamado que lo hago del corazón, lo hago como una persona profesional de la salud, que la vida de Rosmin Montilla en estos momentos está al filo de perderla, porque han iniciado un proceso de chantaje que lo más horrible, lo más difícil que se puede ver en esto es que sea utilizada con la salud de un venezolano. Eso ni en las peores dictaduras creo que pudiésemos analizar, porque ahí en las peores dictaduras fusilan, pero esto es un fusilamiento médico, esto es a día, ahora. Ustedes no se pueden imaginar el dolor que es tener un cálculo en la vesícula cuando ni siquiera se puede alimentar bien, cuando está en una celda de castigo de 2x2, porque el castigo para Rosmin fue ser, primero, valiente, segundo, no doblegarse ante este régimen, aplicar la desobediencia cívica desde su claustro, y por eso lo trasladaron del hospital nuevamente al helicoide. Por favor, esto debe cesar de inmediato y debemos pedirle al Vaticano que se pronuncie, no en un llamado al régimen, no, que se pronuncie y diga que debe ser trasladado Rosmin Montilla de manera inmediata el día de hoy para que se le haga su intervención médica. Este es verdaderamente el llamado que le hacemos al régimen y al Vaticano. Muchísimas gracias.